Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica vía Internet. Voy a compartirle Vida de los Santos y hoy le voy a hablar de San Francisco Javier, misionero en el año 1552. Pidamos su intercesión para que interceda para que nosotros también hablemos de Dios donde quiera que Él nos ponga. Si tiene otra necesidad, puede pedirla con toda confianza a nuestro hermano que está en el cielo y que Papá Dios, porque en esta vida Él gastó su vida, le concede estas gracias para nosotros. Vamos a conocer su historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que ha existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. La oración del día de su fiesta dice así: Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. Esto es un gran elogio. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46 años. En 11 años recorrió la India, país inmenso, el Japón y varios países más. Su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba: si no consigo barco, iré nadando. Fue un verdadero héroe misional. Francisco nació cerca de Pamplona, España, en el castillo de Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras habían quedado pobres. Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir y de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes cualidades para los estudios. Dios lo hará sobresalir, pero en santidad. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París, y allá se encontró con San Ignacio de Loyola, el cual se hizo muy amigo, y empezó a repetirle la famosa frase de Jesucristo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento lo fue librando de sus ambiciones mundanas y de sus deseos de orgullo y vanidad, y lo fue encaminando hacia la vida espiritual. Aquí se cumplió a la letra la frase del libro del Eclesiástico: encontrar un buen amigo es como encontrarse un gran tesoro. La amistad con San Ignacio transformó por completo a Javier. Francisco fue uno de los 7 primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús, o Comunidad de Padres Jesuitas. Ordenado sacerdote, colaboró con San Ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y en otras ciudades. El sumo pontífice pidió a San Ignacio que enviara a algunos jesuitas a misionar en la India. Fueron destinados otros 2, pero la enfermedad les impidió marchar, y entonces San Ignacio le pidió a Javier que si quería embarcarse para remotas tierras. Él obedeció inmediatamente y emprendió el larguísimo viaje por el mar. En el barco aprovechó esas interminables semanas para catequizar lo más posible a los marineros y viajeros. Con San Javier empezaron las misiones de los jesuitas. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, Indostán, Japón y otras naciones, a pie, solamente con el libro de las oraciones como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares,
aprendiendo idiomas extraños, parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuantas personas le pedían su ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de esas almas que le había encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario y después de dormir unas horas, seguía su oración. De vez en cuando exclamaba: «Basta, Señor, si me mandas tantos consuelos, me vas a hacer morir de amor». Con razón su palabra tenía efectos fulminantes para convertir. Era que llegaba precedida de muchas oraciones y acompañada de costosos sacrificios. Algunas noches no era capaz de levantar su mano derecha, tan cansada estaba de tanto bautizar a los que se habían convertido con sus predicaciones. La gente lo consideraba un verdadero santo y le llevaban sus enfermos para que los bendijera. Cuando se conseguían curaciones milagrosas, él consideraba que esto se debía a otras causas y no a su santidad o a su poder de intercesión. Desde el año 1510, Goa era una ciudad portuguesa en la India y allá puso su centro de evangelización nuestro santo. En esa ciudad se conservan ahora sus restos. A los portugueses se les había olvidado que eran cristianos y lo único que les interesaba era enriquecerse y divertirse. Así que tuvo el misionero que dedicarse con todas sus fuerzas y su gran ascendiente a volverlos fervorosos otra vez. Aquellos comerciantes sin conciencia y sin escrúpulos, él decía en una de sus cartas: «Estoy aterrado de la variedad tan monstruosa de acciones que tienen estos hombres para poder robar». Empezó a ganarse la buena voluntad de las gentes con su gran amabilidad. A uno de sus compañeros les escribía: «Hágase amar y así logrará infundir en ellos. Si emplea la amabilidad y el buen trato, verá que consigue efectos admirables». Estableció clases de catecismo para niños y adultos. Popularizó la costumbre de confesarse y comulgar. Enseñaba la religión por medio de hermosos cantos que los fieles repetían con verdadero gusto. Por 13 veces consecutivas hizo larguísimos viajes por la nación, enseñando la religión cristiana a esos paganos que nunca habían oído hablar de ella. Los de las clases altas, los brahmanes, no le hicieron caso, pero los de las clases populares se convertían por montones. En cada región dejaba catequistas para que siguieran instruyendo a la gente y de vez en cuando les enviaba algún jesuita para enfervorizarlos. Esas gentes nunca habían oído hablar de Jesucristo ni de sus maravillosas enseñanzas. Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de las gentes que le escuchaban. Comía como ellos, simplemente arroz. En vez de bebidas finas, solo tomaba agua. Dormía en una pobre choza en el suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y a ellos les enseñaba las bellas historias de la Sagrada Biblia, recomendándoles que cada uno las contara en su propia casa, y así el mensaje de nuestra religión llegaba a muchos sitios. Visitó muchas islas y en cada una de ellas enseñó la religión cristiana. Sus viajes eran penosos y sumamente duros, pero escribía: «En medio de todas estas penalidades e incomodidades, siento una alegría tan grande y un gozo tan intenso que los consuelos recibidos
no me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y de las guerras que me hacen los enemigos de la religión. Podría repetir la frase de San Pablo: sobreabundo en gozo en medio de mis tribulaciones. Dispuso irse a misionar a Japón, pero resultó que allá lo despreciaron porque vestía muy pobremente, y en cambio en la India lo veneraban por vestir como los pobres del pueblo. Entonces se dio cuenta de que en Japón era necesario vestir con cierta elegancia. Se vistió de embajador y en realidad el rey de Portugal le había conferido el título de embajador, y así con toda la pompa y elegancia, acompañado de un buen grupo de servidores muy elegantes y con hermosos regalos, se presentó ante el primer mandatario. Al verlo así lo recibieron muy bien y le dieron permiso para evangelizar. Logró convertir bastantes japoneses y se quedó maravillado de la buena voluntad de esas gentes. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china, pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de Sanxian, a 100 kilómetros de Hong Kong, pero allí lo dejaron abandonado y se enfermó, y consumido por la fiebre en un rancho maltrecho que el viento entraba por todas partes, murió el 3 de diciembre del año 1552, pronunciando el nombre de Jesús. Tenía solo 46 años de edad. A su entierro no asistieron sino un catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto y así se conserva. Francisco Javier fue declarado santo por el sumo pontífice en el año 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro. Francisco Javier, maravilloso misionero, pídele a Dios que conceda un espíritu como el tuyo a todos los misioneros del mundo. Que así sea. Que a imitación de San Francisco Javier, todos los que predican el Evangelio en el mundo entero tengan ese valor, esa fuerza para seguir evangelizando, que no se rindan nunca. Muy importante que nosotros oremos por los misioneros. Hay muchos misioneros llevando la palabra a lugares remotos donde no se conoce a Dios, y nosotros podemos sostenerles con nuestras oraciones y aportando dinero para que sigan la evangelización. Seamos pues personas que donde quiera que nos encontremos, hablemos de ese amor tan grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. No nos quedemos sin hacer nada. Seamos incansables como estos santos, que eran incansables. Fíjese bien, dormían unas cuantas horas y trabajaban todo el día, y todo lo hacían por amor a Dios. No porque querían ser grandes ellos, sino que querían engrandecer el nombre de Dios. Imitemos la vida de los santos. Aquí en esta su radio le leemos Vida de los Santos para que sus sufrimientos no se le hagan tan grandes al ver cómo estos héroes de la fe sufrieron y nunca desfallecieron porque confiaban en aquel que les sostenía. Seamos personas de oración, leamos la palabra para saber qué nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros. Y enseñemos a todas las personas, así como nuestro santo Francisco Javier enseñaba a los niños. Así nosotros hablemosle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de la palabra de Dios. Yo le aseguro que si hiciéramos esto, no habría tanta maldad en este mundo. Pero hemos dejado todo esto hermoso que nos da vida, y es por eso que a veces en la vida caminamos como muertos, sin vida. Hay muchas personas caminando en este mundo de esta manera.
Que Dios les bendiga, que la Madre de Dios les proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar, donde quiera que se encaminen, y síganos acompañando a leer vida de los santos. Dios les bendiga a todos.